escribió esto: en la lucha de la verdad contra la falsedad, a todo hombre y nación le llega el momento de decidir, ya sea por el bien o por el mal. En la lucha de la verdad contra la falsedad. Todos nosotros hablamos de la verdad y la falsedad. Y todos decimos, a mí me gusta la verdad. A mí me gusta la verdad. Y yo siempre digo la verdad. Eso es un término que usamos con mucha frecuencia, pero en realidad es así. En realidad tenemos una lucha fuerte y severa, la verdad en contra de la razón, la verdad en contra de la falsedad. Y yo quiero decirles que todos nosotros, todos, lo que James Rousseau dijo es perfectamente correcto. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar la decisión, inclinarnos por la verdad o por el error o la falsedad. Fíjense nada más. Cuán importantes son esos momentos de decisión y cuán abarcantes son sus consecuencias. Porque una decisión que tomamos, buena o mala, se refleja en nuestra vida posterior, se refleja en el desarrollo que hagamos de nuestras propias actividades a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, podemos encontrar en la historia y en la palabra de Dios que los grandes hombres de la historia secular o sagrada nos muestran hasta qué punto puede conducirnos una elección, buena o mala. Por Pastor, ella, pongo la Adolfo play a- Hitler, cuando era niño, imagínese usted a Adolfo Hitler cantando alabanzas a Dios en el coro de una iglesia. Esa era la vida de Adolfo Hitler cuando era niño. Al hacerse hombre, tomó en forma muy liviana la religión y esparció por toda Europa la muerte. Me llamó la atención esto cuando dice al hacerse hombre tomó en forma muy liviana la religión. ¿Por qué? Porque yo veo que esta es una experiencia de muchos de nuestros jóvenes. De niños participaban en la iglesia los 13º sábados con sus textos de memoria, con cualquier drama que hacían, etcétera, etcétera. Y eso los llevó hasta los 12, 13 años y ya a los 12, 13 años como que la religión ya no les interesa, la toman en forma liviana. Oh, es Pastor, que se me pastor, mueve pongo aquí la por... play. Ah, muy bien. Permítanme, déjenme mover algo aquí que me está estorbando. No lo puedo hacer, Jair. No me da el ratón. Si le estorban las cámaras, solo arrastre las de arriba. No me da el ratón aquí. Okay. ¿Qué es lo que le estorba? Bien, vamos ahora sí. Disculpen la interrupción. Me dijo Jair que no estaban leyendo todo. Me llama la atención aquí la experiencia de Hitler, la experiencia de muchos de nuestros jóvenes. Cuando llegan a los 12, 13 años, pierden el interés en las cosas espirituales y entonces toman un camino equivocado. En algún momento de su desarrollo, Hitler tomó una decisión. Esta decisión fue a favor del pecado y lo llevó a la destrucción. El 30 de abril de 1945, dicen algunos informes históricos, Hitler se despidió de sus amigos, fue luego a su departamento en un refugio subterráneo y se suicidó. Su esposa le hizo segunda, lo acompañó y se envenenó. En algún momento de su juventud, Adolfo Hitler se detuvo en la encrucijada. Un sendero lo guiaba hacia la felicidad, la satisfacción personal y una vida útil. El otro camino lo llevaba al odio, la desilusión y la muerte. Él decidió tomar el camino del mal. Él decidió tomar el camino del mal. Hermanos, no somos autómatas. Para quien no sepa qué es autónomo, perdón, para quien no sepa qué es autómata, déjenme darle la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, persona estúpida o excesivamente débil que se deja dirigir por otra. Entonces nosotros no somos, como dije, autómatas. ¿Okay? Dios nos crió con la capacidad de pensar. En la lección vimos la razón. Esa es la capacidad de pensar. Ahora, el pensamiento tiene que ser dirigido por la palabra de Dios para el cristiano.
Para el hombre secular puede ser guiado por la filosofía, puede ser guiado por la historia, puede ser guiado por muchas otras causas, pero para el cristiano la razón debe ser guiada justo por la palabra de Dios. Podemos elegir lo bueno o lo malo y todos los días estamos tomando decisiones buenas o malas. Podemos escoger comer alimentos sanos o comida chatarra, ¿no? Podemos escoger una buena y rica ensalada, estoy hablando de lunch, ahora a la hora de la comida, ¿ok? Podemos escoger una buena ensalada, rica y nutritiva, o podemos comernos unas papas fritas, embutidas en aceite, como si fuera una alberca olímpica, y salen todas llenas de grasa, y esa grasa la llevamos al organismo, o podemos comer cualquier otra comida chatarra, chips, usted nómbrelo, ¿ok? O podemos escoger alimentos sanos que nutran nuestro organismo. Podemos escoger ir al cine o mantener nuestras mentes puras. Podemos obedecer a nuestros padres o desobedecerlos. Podemos obedecer a Dios o desobedecerle. Fuimos creados con libre albedrío y podemos elegir lo bueno o lo malo. Podemos seguir la verdad o el error. Podemos seguir a lo que a nosotros nos gusta, sin importarnos si la palabra de Dios está de acuerdo o no. Podemos hacer lo que querramos hacer. Dios quiere que escojamos lo bueno, pero nosotros podemos tomar la decisión de escoger lo bueno o escoger lo malo. La elección siempre va a ser nuestra. Siempre es nuestra y siempre ha sido nuestra. La elección es una facultad que Dios nos dio. Dios no nos impide que hagamos el mal, a menos que le pidamos que nos dé el poder para no hacerlo. ¿Entiende usted? Dios nos puede ayudar para no hacer el mal, pero no lo va a hacer en automático, ¿ok? Porque no somos robots. Él va a darnos el poder cuando nosotros hayamos escogido no practicar el mal y le pidamos a Él el poder para no hacer el mal. Si acudimos al Señor en procura de ayuda, estamos eligiendo el camino correcto. La vida está llena de engaños. Satanás es su especialidad, engañar, engañar, engañar. Siempre está engañando, siempre va a engañar hasta el final. Justo antes de su destrucción, todavía va a estar engañando a aquellos que le permitan ser engañados. Pero el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Nosotros podemos sufrir problemas de espejismo. ¿Sabe qué es espejismo, verdad? Cuando usted va en la carretera y mira allá adelante que parece que acaba de llover y está todo mojado y cuando llega ahí está más seco que el desierto, ¿no? Eso es un espejismo. Digamos lo que no es. La ilusión óptica. La ilusión óptica nos permite contemplar cosas que no existen de verdad. También podemos hacer castillos en el aire. Hay muchos que construyen castillos y dicen, oh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá, y no tienen una base para realizar aquello en lo que están pensando. También podemos tropezar con engaños carnales. ¿Cuáles son los engaños carnales? Cuando la atracción cuando la atracción opuesta a nuestro sexo, pero ahora los engaños carnales pueden ser entre el mismo sexo. Ok, cuando nosotros nos vamos por ese lado de la contemplación de aquello que deseamos y nos inclinamos a ello, aunque vaya en contra de la palabra de Dios. Todos estos engaños son un perjuicio para nosotros. Por eso, el peor de los engaños es el caer en el engaño. El peor de los engaños, el que se produce cuando creemos que el diablo nos puede dar lo que Dios no nos da. Fíjense qué interesante declaración. El peor de los engaños es el que se produce cuando creemos que el diablo nos puede dar lo que Dios no nos da. Muchos artistas y gente de la farándula ha caído en este error. Por fama y fortuna han vendido su alma precisamente al diablo. Es un engaño. Muchos de ellos han terminado trágicamente su vida porque en el momento que se dieron cuenta de que eran engañados y quisieron dar marcha atrás, el diablo simplemente los destruyó. El peor de los engaños es el que se produce cuando creemos que el diablo nos puede dar lo que Dios no nos da. Y es interesante
que la palabra de Dios nos presenta los hechos tal y como son, sin esconder nada, para que nosotros veamos la realidad de lo que es el ser humano. Por ejemplo, Eva. Eva, la mujer perfecta. No hay otra mujer perfecta como Eva. Después de Eva nunca lo hubo. El molde rompió, ¿ok? Pero Eva era la mujer perfecta en todos los sentidos y en todos los aspectos. No existía el pecado. No había alguna forma en que digamos, bueno, es que pobre Eva por esta razón le gustó esto y se fue poco a poco. No. A Eva se le presentó el tentador directamente, pero disfrazado para que ella no lo reconociera. Y la única culpabilidad que le podemos dar a Eva será la curiosidad, ¿ok? Pero Eva era perfecta. Eva era perfecta. No sé qué me dice el doctor Ferrari, pero va a decir algo curioso sin lugar a duda el doctor Ferrari con relación a la mujer. Ok, Eva es el claro ejemplo y el rey Saúl es otro ejemplo. Eva es el ejemplo del engaño por medio de la tentación. El rey Saúl es el perfecto ejemplo del engaño por medio de la desobediencia. Ambos desobedecieron, pero Eva fue engañada. Ni siquiera podemos culpar a Eva por el pecado en el mundo, ¿sabe usted? Si podemos culpar a alguien por el pecado en el mundo es Adán, porque Adán razonó y vio que era pecado y dijo, lo voy a hacer. Eva se engañó, cayó en la trampa. Ahora, el rey Saúl cayó en la trampa también, pero él fue creando su propia trampa por medio de la desobediencia. Vamos a ver algunos pasajes que ilustran lo que les estoy diciendo. Saúl había sido escogido por Dios. Él no fue iniciativa de Saúl ser el rey de Israel. Dios le dio el grato privilegio de haber sido el primer rey de Israel. Y su reino hubiera sido fortalecido y perpetuado si él hubiese sido obediente al Señor. Pero él desobedeció no una vez, sino una y otra vez al Señor, hasta que llegó el momento cuando Dios lo dejó con su vida como él la había escogido. Luchó el Señor con Saúl tratando de redimirlo, pero Saúl no se dejó, persistía en la desobediencia. Y entonces hubo un momento, escuche lo que le voy a decir, hubo un momento cuando el Señor ya no pudo más luchar por Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl llegó a cometer el pecado imperdonable. Entonces, cuando Dios ya no le contestó, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a él con sinceridad y humildad. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos. El rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel, el profeta. Había desterrado a David, el elegido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Podemos nosotros ver cómo él fue escogiendo y cavando su propia tumba. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo? Habiendo ahuyentado por sus pecados al espíritu de el pecado imperdonable, habiendo ahuyentado por sus pecados al espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir contestación del Señor mediante sueños y revelaciones? No. Ciertamente, él había cavado su propia tumba y estaba a punto de caer en ella. No le respondió. El Señor nunca rechaza ninguna alma que viene a él con sinceridad y humildad. La respuesta quizás no venga en la forma o en el momento esperados, pero Dios toma nota de la petición y hace lo que más conviene dentro de las circunstancias. Las súplicas frenéticas de Saúl llegaron al oído divino. Sí, Dios escucha todo lo que el hombre dice, pero en vista de la situación,
Dios decidió no darle información que pedía el rey. Deliberadamente, Saúl había esperar el consejo de Dios en Gilgal. Puesto que Saúl voluntariamente había elegido hacer lo que le placía, Dios permitió que cosechara los frutos de esa siembra. Si se hubiese arrepentido y hubiera sido sumiso, Dios podría haber convertido sus faltas en peldaños para el éxito. La experiencia de Saúl ilustra la verdad. Y nosotros debemos meditar en la experiencia de Saúl para no cometer los mismos errores. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás llevando tu vida en este momento? ¿Qué te está diciendo el Señor a través de Aje? Te está diciendo que reflexiones, que uses el libre albedrío y que tomes sabias decisiones. El Señor te está advirtiendo, me está advirtiendo, nos está advirtiendo que si nosotros insistimos en cometer los mismos errores de Saúl, seguramente vamos a fracasar como fracasó el rey Saúl. Gálatas 6:7 nos dice el apóstol Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Escucha usted bien? No os engañéis. Nosotros podemos engañarnos fácilmente por decisión propia o por enemigo, pero Dios de ninguna manera puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren ustedes este comentario de Elena de White. Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era el perdón de su ni la reconciliación con Dios, sino que se le librara de sus enemigos. ¿Entiende usted? Si Saúl hubiera venido arrepentido, el Señor lo hubiese perdonado, pero él quería ser librado de sus enemigos, no importa cuál era su relación con Dios. Por su propia obstinación y rebelión, se había separado de Dios. No podía retornar a él, sino por medio del arrepentimiento y de la contrición. El monarca orgulloso, en su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente. Y ahí viene el engaño cuando creemos que Dios nos puede dar lo que Dios no nos da. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón. Él perfectamente sabía lo que Dios pensaba acerca de eso. De hecho, en los momentos de lucidez como rey de Israel, arrojó de Israel a todo aquel que practicaba estas artes mágicas, esta relación de idolatría y de entrega al diablo. Él trató de quitar todo ello del pueblo de Dios. Pero ahora, noten ustedes, él pide a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón. Si es lo que le pido, entonces se lo voy a pedir al diablo. Eso es prácticamente lo que estaba haciendo Saúl. Porque dijo él, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Note usted, su preocupación era librarse de sus enemigos, mas no arrepentirse de sus pecados. Sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Se le dijo al que una mujer que tenía espíritu de adivinación vivía oculta en Endor. Esta mujer había pactado con Satanás entregarse por completo a su dominio y cumplir sus propósitos, y en cambio el príncipe del mal hacía milagros para ella y le revelaba cosas secretas. Mis queridos hermanos y amigos, estas manifestaciones diabólicas y satánicas van a ser más frecuentes a medida que se acerque el regreso de nuestro Señor Jesús. A muchos de nosotros nos va a tocar presenciar hechos así, donde no vamos a poder negar la evidencia de los milagros, pero debemos de saber que Satanás tiene el poder para hacer esos milagros y va a usar a quien se ponga en sus manos para realizarlos. Cuán oscuro es el secreto que elige para sus pies el que insistió en hacer su propia voluntad y resistió a la santa influencia del Espíritu de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo
nos está hablando continuamente. Habla a nuestros oídos, habla a nuestros sentidos. Nos pide que nosotros hagamos lo correcto, que tomemos las sabias decisiones. Pero cuán terrible es la servidumbre del que se entrega al dominio del peor de los tiranos, a saber, el mismo. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad eran las únicas condiciones bajo las cuales Saúl podía ser rey de Israel. ¿Cuáles eran? Las condiciones válidas, la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad. Y esas condiciones básicas para Saúl son las mismas condiciones básicas para cualquier hijo de Dios. La confianza en Dios y la obediencia a su santa voluntad. Pero cuando en su peligro se apartó de Dios para obtener luz de una aliada de Satanás, cortó el último vínculo que le ataba a su creador. Se puso completamente bajo el dominio de aquel poder diabólico que desde hacía muchos años se ejercía sobre él y le había llevado al mismo borde de destrucción. Noten ustedes cómo funciona este asunto, hermanos. Satanás nos pone una tentación y no estamos alejados de Dios. Estamos en la encrucijada de los caminos. Hay dos caminos para tomar. Entonces, Satanás nos presenta lo atractivo por un lado, pero la palabra de Dios nos presenta lo correcto por el otro. Allí nosotros tomamos decisiones. Pueden ser cosas pequeñitas, pueden ser cosas sencillas. Para un joven puede ser un cigarrillo o una copita de vino. Pues no es gran cosa. No es gran cosa un cigarrito una vez. Pero eso es el principio de una desobediencia que te puede llevar a ser esclavo de un vicio. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con las drogas, lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Lo mismo pasa con las mujeres para los hombres, lo mismo pasa para los hombres con las mujeres, exactamente lo mismo. Satanás presenta la atracción muy bonita y es solamente el libre albedrío que tenemos, la facultad de nuestras propias decisiones, la que nos va a inclinar por una de las dos. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Note usted el engaño en el cual está cayendo. Él pide que le hagan venir a Samuel. Y lo peor viene ahora. Y él le dijo, cuando la mujer dijo espantada, él preguntó, ¿qué ves? Y él dijo, a que veía a un anciano. Saúl pregunta, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando rostro a tierra hizo gran reverencia. Fíjese usted lo triste de la vida de Saúl, hasta dónde lo llevó su pecado, hasta dónde el daño del propio tirano mismo los llevó al fracaso. Cuando él expulsó a todos los adivinos y pitonisas y hechiceros de Israel, él sabía perfectamente que ellos eran adoradores de Satanás y que se manifestaba a través de ellos era Satanás. Por lo tanto, no podían estar dentro del pueblo de Dios. Es el pensamiento de Saúl en ese entonces. Pero ahora, cuando se ha alejado de Dios y se ha apartado ya de él totalmente, él va precisamente a aquello que persiguió para tomarlo como verdadero. Piensa que de verdad el que está enfrente de él es Samuel, por eso hace gran reverencia y se inclina a tierra. ¿Qué estaba haciendo allí? Inclinándose delante del demonio. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y note usted el poder del diablo. El diablo mismo se había disfrazado de Samuel, había tomado la forma del cuerpo y de la vestimenta de Samuel para presentarse delante de Saúl y engañarlo que él era Samuel, y Saúl llegó a creer que el diablo era Samuel. Esto se va a repetir, como les dije, en los últimos días. Tenemos que estar preparados para no caer en ese engaño. Note usted cómo el diablo sabe todas las cosas. El diablo nos lleva al pecado y ya que nos hace pecar, nos restrega el pecado en nuestra cara. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? El diablo está hablando, no es Samuel. Samuel está tomando el
el diablo está tomando el papel de Samuel. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, ya que Saúl está dialogando con Samuel, creyendo que con Samuel, pero realmente está dialogando con el diablo. Y Saúl le respondió, estoy muy congojado, pues filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares qué tengo de hacer. Qué fuerte es el engaño. Mientras vivía Samuel, Saúl había menospreciado su consejo y manifestado resentimientos por noches. Puede leer la historia de la vida de Samuel y todo este asunto que le estoy presentando aquí en la palabra de Dios. Samuel le dio instrucciones específicas y él se adelantó e hizo lo que él creyó que era lo que debía de hacer, no lo que Samuel le había ordenado que hiciera. Y la orden de Samuel era orden divina. Pero ahora, en la hora de su aflicción y calamidad, consideró la dirección del profeta como la única esperanza y para comunicarse con el Señor del cielo, recurrió en vano a la mensajera del infierno. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Buscar a un siervo de Dios entre el ejército de Satanás. Recurrió en vano a la mensajera del infierno, colocado totalmente en poder de Satanás. Y ahora, aquel que se deleita únicamente en causar miseria y destrucción, aprovechó bien la oportunidad para labrar la ruina del desgraciado rey. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti, Jehová, y es tu enemigo? Satanás lo había llevado y sabía perfectamente el momento en el que se encontraba Saúl y se lo refriega en la cara. Jehová pues ha hecho por medio de mí. Todavía el diablo no olvida su papel de Samuel. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová ha hecho esto hoy. Note usted cómo el engaño satánico es tal que presenta una imagen primero, presenta un atractivo para que el Hijo de Dios caiga allí, y una vez que ha caído, no tiene misericordia de él, se lo refriega en la cara. Esto es lo que tú eres. Pudiste haber sido diferente, pero seguiste la inclinación que yo te di, ahora estás perdido. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. ¿Conoce Satanás el porvenir? Hasta cierto punto, sí. Y mañanéis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. La lucha entre Satanás se está desarrollando. Cristo por un lado y Satanás por el otro. Son los únicos dos bandos en esta lucha. Y nosotros somos un campo de batalla. Y estamos ahí en medio entre las dos fuerzas. Por eso es tan interesante que usemos el libre albedrío que Dios nos dio, la razón, y escojamos, tomemos las mejores decisiones. Satanás sabía que Dios iba a permitir el castigo por parte de los filisteos para su pueblo rebelde, así que le adelantó los hechos a Saúl. A través de toda su carrera de rebelión, Saúl había sido halagado y engañado por Satanás. Es obra del tentador empequeñecer el pecado, hacer el sendero de la transgresión fácil y agradable, cegar la mente a las advertencias y las amenazas del Señor. Cuando Satanás nos presenta una tentación, la pone bien atractiva y no te preocupes, no es mucho lo que vas a hacer. Al rato te arrepientes y Dios te perdona. Y tristemente ese es el razonamiento de muchos cristianos. Pero eso es jugar con fuego y el fuego siempre nos va a quemar.
En aquel punto cayó Saúl en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que no quedó en él esfuerzo ninguno, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Su vida había fracasado, cayó sin honor y desesperado, porque había opuesto su perversa voluntad santa de Dios. Las Escrituras predicen un aumento de las manifestaciones sobrenaturales en los últimos días. Tenemos el conocimiento por las Escrituras y por la profecía que en los últimos días Satanás obrará grandes manifestaciones. La única salvaguardia contra estos artificios engañosos es estar también afianzados en las verdades bíblicas como para que el tentador sea reconocido a pesar de su disfraz. Si Eva hubiese advertido que detrás del diente estaba el enemigo, hubiese huido para ser protegida por su esposo y por Dios. Pero no lo hizo porque contempló el atractivo visual. Y mis hermanos, ahí está el peligro para nosotros. Cuando el atractivo visual se presenta enfrente de nosotros, tenemos que quitar la vista de ese atractivo visual, o el atractivo visual nos va a cautivar y nos va a llevar finalmente al fracaso, nos va a llevar a la realización que Satanás ha puesto delante de nosotros, disfrazado de no pecado, de algo simple y de algo sencillo. Al final vamos a caer en ese error. Por eso, la única salvaguardia contra estos artificios engañosos es estar también afianzado en las verdades bíblicas, como para que el tentador sea reconocido a pesar de su disfraz. Si las verdades bíblicas, si los 10 mandamientos del Señor están en nuestra mente y nuestro corazón, cuando el atractivo visual se presente, vamos a saber perfectamente que es una violación de la voluntad de Dios. Y eso debe hacernos apartarnos para no caer en la trampa. El Señor le dio instrucciones a su pueblo. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Y hay un dicho muy popular que dice, a donde fueres, harás lo que vieres. Pero eso es un engaño muy grande, mis queridos hermanos. Porque no podemos caer en las prácticas de la cultura, de los tiempos, de la razón, lo que vimos en la escuela sabática, en contra de los principios divinos. El Señor le dijo claramente a su pueblo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas abominaciones, Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Estaba hablando de los cananeos que fueron expulsados de la tierra para darle esa tierra, la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios le dio oportunidad a esta gente, pero ellos desaprovecharon su oportunidad. Y entonces llegó el momento cuando Dios ejerció su juicio y los expulsó. Sin embargo, al pueblo de Israel se le dieron recomendaciones explícitas de no aprender esas artes mágicas. Y se nos da a nosotros, por el consejo divino registrado allí en el Deuteronomio 18:12, la misma orden. Pero a veces a nosotros nos gusta todavía a ver qué dice el horóscopo, no más de curiosidad, a ver qué dice mi horóscopo, mi signo zodiacal. Hermanos, eso es jugar con fuego, y el que juegue con fuego se va a quemar. A veces nos gusta contemplar ahí las cartas a una que está tirando, diciéndole su suerte a otro. Hermanos, todas estas prácticas son diabólicas y nosotros no tenemos que caer en ellas, porque de lo contrario vamos a ponernos en el terreno del enemigo.
Perfecto serás con Jehová tu Dios. Esa fue la orden de Dios para el pueblo de Israel y es la misma orden para ti y para mí. Perfecto serás con Jehová tu Dios. No hay para dónde más que buscar la perfección, como el Señor Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos como Padre que está en los cielos es perfecto. Es la perfección el único camino que debemos de buscar mientras estamos en esta tierra. Tenemos que buscar la perfección, porque la perfección modelará y transformará nuestro carácter, que será lo único que llevemos al cielo. Porque por estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios. Dios no quería que el pueblo de Israel cayera en... Cuando os levantéis por la mañana, ¿sentís vuestra impotencia y vuestra necesidad de fuerza divina? ¿Es a conocer humildemente de todo corazón vuestras necesidades a vuestro Padre Celestial? Aquí la sierva del Señor está hablándonos a nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos por la mañana? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Sentimos nuestra impotencia y nuestra necesidad de fuerza divina? ¿Vemos un mundo hostil delante de nosotros? Y peor en estos días de pandemia, mis hermanos, cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que viene a nuestra mente es: uy, tengo que salir. Y al saber que tenemos que salir, sabemos que vamos a enfrentar el peligro. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos algo que mucha gente no tiene, tristemente. Es la confianza en la protección divina. Debemos de elevar nuestras peticiones al Señor y poner nuestras necesidades de protección y de fuerza divina en las manos de Cristo Jesús. Podemos de todo corazón poner nuestras necesidades delante del Señor y el Señor va a tener una respuesta positiva para nosotros. Nos va a dar protección. Sus cuidados van a estar con nosotros. No se pierda el seminario de esta tarde que tiene que ver con esto. En tal caso, los ángeles estas oraciones, y si estas no han salido de labios fingidores, cuando estéis en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que induciría a otros a hacer el mal, vuestro ángel custodio estará a vuestro lado en todas las palabras que habréis de pronunciar y para influir en vuestras propias acciones. Déjenme decirles, hermanos, si entendimos esto. Si nosotros oramos de todo corazón, abrimos nuestro corazón a Dios por la mañana al levantarnos, y nuestra oración no salió de labios fingidores, vamos a enfrentar un día con peligros. Pero cuando estemos en medio del peligro de pecar, note usted, no conscientemente, sino inconscientemente, nuestro ángel guardián que está a nuestro lado nos ayudará para elegir las palabras que habremos de pronunciar y para ir en nuestras propias decisiones. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo saber que vivimos en un mundo de pecado, pero no estamos condenados a la tradición de este mundo, no estamos condenados a la cultura de este mundo, no estamos condenados a las costumbres de este mundo, sino que si nosotros recurrimos al poder divino, ese ángel guardián que Dios destinó para acompañarnos en todo instante de nuestra vida va a estar presente en todo momento. Y aun cuando nosotros por nuestra humanidad inconscientemente estemos a punto de pecar, el ángel ayudará para que razonemos nosotros correctamente. Quiero decirles, mis hermanos, que en realidad Dios quiere que nosotros nos salvemos. El Señor quiere que nosotros vivamos para Él. ¿Estamos en un mundo de pecado? Sí. ¿Estamos viviendo algo que jamás el mundo vivió? Sí. ¿Los demonios sueltos? Sí. Pero también hay otras verdades que debemos ver. Cristo volverá por segunda vez y será pronto. Entre ahora y el tiempo cuando Cristo vuelva por segunda vez, nosotros tendremos que realizar una preparación importante que no se llevará a cabo por nadie más que por nosotros mismos. Nosotros los pastores podemos predicar la palabra de Dios, podemos mostrarles el espíritu de profecía,
Podemos darle seminarios de muchos temas, pero la decisión siempre va a ser tuya. La decisión la vas a tomar tú. Tú vas a razonar, tú vas a comprender lo que Dios te dice y vas a ver los atractivos visuales que Satanás te pone y vas a tomar la decisión. Siempre va a tener dos caminos. Delante de ti va a haber dos senderos, siempre, siempre. Y solamente tú decidirás por cuál de los dos irte. Haz el bien para que te vaya bien. Porque de otra manera, Cristo vendrá, porque va a venir de todas maneras, estés listo tú o no estés listo. Cristo volverá por segunda vez para llevar a sus redimidos a la patria celestial. Procura, mi querido hermano, que dentro de ese grupo de redimidos, el cual viene a buscar el Señor Jesús, tú te encuentres presente allí. En esta mañana, yo decido por mí mismo seguir adelante en la preparación para el encuentro con Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes quiere unirse conmigo? ¿Puedo ver sus manos de los que están en pantalla? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos a Cristo Jesús. Veamos a Jesús. Cristo Jesús está a la puerta. Hoy más que nunca debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Dios te bendiga y Dios te acompañe. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.